psicología ambiental y psicología positiva. Bienvenida, doctora. También contamos con la presencia de la maestra María Nélida Sánchez Bañuelos del Colegio de Sonora, licenciada en Administración de Empresas Turísticas y maestra en Gestión y Organización por el Instituto Tecnológico de Sonora, ICSON, candidata a doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, Colson, profesora por asignatura en el Departamento de Ciencias Administrativas de ICSON. Línea de investigación enfocada en el análisis de juventudes y los contextos vulnerables en los que se desarrollan, así como la generación de capacidades mediante la innovación social y emprendimiento social. Interés en otras áreas de investigación como motivación cultural organizacional, liderazgo y felicidad en el trabajo. Bienvenidas, doctora, y iniciamos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la introducción. Voy a comenzar a compartir nuestra agenda del día. Ustedes me dicen si ya se está compartiendo la pestaña. No, todavía no. No, aún no, doctor. Ustedes me dicen porque se supone que ya debería de estar compartiéndose. Ya se... ¿Listo? Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio con el curso taller del día de hoy, que vamos a ver la herramienta de JASP básico, el uso básico para realizar estadística descriptiva. Primero que nada, el objetivo del taller es que los participantes conozcan el uso del software JASP como una herramienta de acceso abierto para el análisis estadístico en el área de ciencias económico-administrativo. Nuestra agenda del día, vamos a hacer primero un ejercicio de diagnóstico, solamente para conocer cuál es su experiencia con las herramientas o softwares estadísticos. Posteriormente vamos a ver los softwares estadísticos, los tipos, algunas ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Vamos a hablar sobre la ciencia abierta y por qué estamos utilizando la herramienta de JASP. Vamos a hacer el ejercicio de descargar e instalar JASP en sus computadoras, una breve descripción de los recursos que maneja JASP, la plataforma, y vamos a hacer un pequeño ejercicio ejemplificado sobre la descarga de datos de Google Formularios y Excel. Finalmente, vamos a terminar con el análisis de las variables y la edición de datos y la estadística descriptiva. Dejamos con asterisco la práctica en JASP. Si nos da el tiempo, ya que tenemos solamente 2 horas, vamos a tratar de ser lo más concisas para alcanzar a realizar esta práctica. Si no, vamos a dejar los recursos necesarios para que ustedes puedan realizar la práctica con la guía de esta presentación. Primero que nada, quisiera pedirles que sí pueden escanear el QR de Menti, o bien entrar a menti.com y indicar el siguiente ID, 49360745. Eso vamos a hacer una pequeña dinámica para ver cuáles son sus conocimientos previos y partir de ello. Ustedes vamos a dar unos pequeños minutitos en lo que se conectan.
Vamos a ver cuántos están conectados. ¿Sí pueden empezar correctamente? Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Ok, vamos a comenzar. Ustedes ya están en la plantilla. ¿Puedes proyectar Menti, por favor? No, a mí no me ha dejado entrar. ¿Todavía no les aparece? Ya. Ahorita ahí está. En el chat les estoy compartiendo también el enlace y el código para que puedan entrar, o con el QR que había compartido la maestra. Gracias. ¿Comenzamos? ¿Sí? Muy bien. Bueno, como les mencionaba, el objetivo de este taller para las personas que van iniciando es conocer el uso del software JASP como una herramienta de acceso abierto para el análisis estadístico de las ciencias económicas administrativas. Vamos a ver qué es lo que conocen, cuáles son los software estadísticos que ustedes han escuchado, manejado o han utilizado anteriormente para el análisis de datos. Aquí, SPSS, deja de presentarse. Excel, yo creo que mencionaban JAS, PLS, herramientas de análisis de datos, Excel, que es el más conocido, Stata, RStudio, Minitab. Aquí podemos ver que el que más coincide es SPSS, Excel. Estamos viendo los ejemplos. Y herramientas de programación. RStudios también es una de las bases de datos que más coincide. En el chat también tenemos Power BI, Excel, SPSS, RStudio, Excel, Atlas T. Ok. Bien, aquí hablamos de diferentes bases de datos. Perfecto. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Ahora sí, ¿cuáles son los softwares que más utilizan? Tanto de estadísticos, nos mencionaban unos Atlas T y otras bases de datos para el análisis cualitativo, que también podemos utilizar. Ok, muchas gracias por las respuestas. Igual, los que más conocemos es el Excel y SPSS, entre otros Atlas T, JAS, En Vivo, Access, Finetone. Creo que también mencionaban Smart PLS,
entre otros softwares de análisis de datos. Ahora bien, ¿qué características ustedes, tanto académicos, estudiantes, investigadores, buscan en un software estadístico? Ahora sí pueden desplayarse qué es lo que ustedes desearían que tuvieran esos software estadísticos o por lo que deciden utilizar uno u otro. ¿Sí? Nos mencionan que sea fácil de entender, que sea intuitivo, que permitan brindar confiabilidad, accesibilidad, facilidad de uso, que sean amigables, fáciles de entender. Que les permitan ya abordar su hipótesis, que estén completos. Vamos a ver varios de ellos y ver esas ventajas y desventajas que puedan tener. Bien. Creo que la mayoría coincide en la facilidad, la confiabilidad, que sean intuitivos, fáciles de entender y sobre todo que sean prácticos, que tengan todas las herramientas y demás. Gracias. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Bien, antes de comenzar con el taller, vamos a hacer un breve repaso de los temas que vimos el día de ayer, que nos compartieron sobre la estadística descriptiva. Vamos a ver, realmente vamos a empezar. ¿Qué estudia los métodos científicos para recoger, organizar, resumir, analizar datos que permite obtener conclusiones válidas y tomar decisiones? Tenemos la estadística descriptiva, inferencial o la estadística. ¿Cuál de estas respuestas es la correcta? Bien, en este caso es la estadística. En general nos permite estudiar los métodos científicos para hacer este análisis de los datos y convertirlo en información valiosa. Y en la siguiente, ¿qué parte de la estadística sintetiza y resume la información contenida en un conjunto de datos consistente en clasificar, representar y resumir datos? ¿La estadística descriptiva, la inferencial o la estadística en general? Muy bien, la estadística descriptiva en este caso. Ahora sí, menciónenme algunos estadísticos descriptivos que han utilizado. El día de ayer vimos algunos de ellos. La moda, la media, la mediana. Algunos otros que también nos enseñaron el día de ayer. Las frecuencias, el promedio, la varianza, ok. Desviación estándar. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer un breve repaso de cuáles fueron estas medidas, estadísticos que mencionamos el día de ayer. Esta medida de tendencia central es la más utilizada y puede definirse como el promedio aritmético de una distribución. ¿Qué estamos hablando? ¿La moda, la media o la mediana? Okay, en este caso es la media, normalmente conocemos como el promedio. Ayer hablaban sobre cuáles eran las decisiones que se iban a
a tomar referente a los estadísticos que se presentaban. Es el valor que divide la distribución por la mitad. Moda, media o mediana. Correcto, la mediana. Y finalmente, creo que aquí ya lo van a adivinar por cuestión de descarte, pero vamos a ver la última pregunta. Es una categoría, puntuación que se presenta con mayor frecuencia. La moda. Muy bien. Vamos, simplemente este ejercicio era para refrescar un poco sobre la información que vimos el día de ayer y conocer un poco sobre su experiencia con las bases de datos. Bien. Ustedes me dicen si ya estamos compartiendo, estamos viendo la presentación. Sí, ya. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar con qué es un software estadístico y los tipos. Si bien tenemos el conocimiento sobre qué son los softwares estadísticos o los softwares para el análisis de datos, estas son herramientas digitales que permiten analizar lo que conocemos como la Big Data. En esta podemos procesar información digital que no puede procesarse sin la ayuda de programas informáticos, o bien, sobre todo nos facilita el procesar estos datos, ya sea de manera más precisa, porque como hoy en día hacemos uso de las diferentes herramientas, nos facilitan los procesos. Y estos conjuntos de datos cuantitativos se recompilan de manera constante y los programas nos permiten hacer esa recopilación, organización, análisis e interpretación y presentación de esos resultados, lo que nos facilita pues el ejercicio del mismo. Ahora bien, vamos a ver cuáles son estos diferentes ejemplos o tipos de software estadísticos que normalmente conocemos. Los más conocidos, SPSS, es el más utilizado en ciencias administrativas. Es uno de los softwares que permite hacer distintos tipos de análisis estadísticos. Su estructura es una plantilla de datos que ofrece diferentes interfaces con botones y ventanas, que era lo que mencionaban. Su manejo es muy intuitivo, de fácil acceso. Las contras es que SPSS maneja una licencia, tiene un valor y además es necesario usar otras herramientas para el análisis estadístico inferencial, como es AMOS, que nos permite hacer ecuaciones estructurales para comprobar hipótesis. Entonces, se tendría que comprar la licencia de SPSS, más aparte la licencia de AMOS para hacer este análisis inferencial. Por otra parte, tenemos Stata, que al igual que SPS es un estadístico integral que destaca por la capacidad de manejar bases de datos muy amplias y complejas. También presenta el análisis de estadísticos avanzados con facilidad y precisión. Como bien menciona, permite manejar de manera fácil los mismos datos. Se pueden importar datos de diversos formatos y hacer diferentes operaciones. Al igual que todos los que vamos a estar viendo en esta plantilla, se necesita pagar una licencia para utilizarlos. Sí, resulta muy intuitivo y fácil de utilizar. Incluso ayer mencionábamos que SPS nos genera gráficas, nos genera
algunos histogramas, nos genera herramientas que nosotros podemos copiar y pegar dentro del documento, pero a diferencia de SPSS, Stata maneja una calidad de gráficos más amplia, por así decirlo, o mejorada. Y bueno, también incluye dentro de sus características diversos análisis estadísticos que permiten hacer el análisis de la estadística referencial o la comprobación de hipótesis. Por otro lado, se encuentra Minitab Statistical Software, que es una herramienta de análisis cuantitativo y este también nos permite analizar datos tanto actuales como pasados, descubrir la estadística básica, descriptiva o hacer estadística inferencial. También tiene una amplia gama de gráficos o de herramientas que permiten plasmar de manera más ejemplificada. Y el beneficio que este tiene es que se puede utilizar las bases de datos a través de la nube. A diferencia de SPSS y Stata, que nosotros estamos realizando nuestras bases de datos y se quedan grabadas en nuestro equipo de cómputo. Lo que tiene es que Minitab Statistical Software nos ayuda a subir esta información en la nube y podemos hacer uso de ello en cualquier parte, en cualquier herramienta o parte de donde ustedes estén utilizando. Ahora bien, ya hablamos de estos recursos que tienen un costo por licencia. Vamos a hablar de aquellos que pueden ser de un acceso gratuito o tener ciertas referencias o ciertos permisos. Por ejemplo, Excel es el más conocido para el procesamiento de datos. Sin embargo, recordemos que todas las herramientas de Microsoft se necesita comprar una licencia. Es mucho más accesible que los otros softwares y probablemente compremos el paquete donde tenga Word, PowerPoint y las demás herramientas de Microsoft. Si bien nosotros podemos utilizarlo de manera libre a través de la estadística inferencial, aquí es necesario que ustedes conozcan cómo desarrollar este tipo de estadística y poder ejecutar los comandos necesarios para poder obtener los resultados. Sin embargo, hay ciertas operaciones como la comprobación de las hipótesis a través de ecuaciones estructurales que sería mucho más limitado. Por otra parte, tenemos SAS On Demand para académicos y estudiantes. Existe una versión que viene incluida la inteligencia artificial, pero tiene un costo. Aquí en SAS podemos tener este software de uso libre que va a estar limitado en ciertas acciones, pero vamos a poderlo utilizar diferentes métodos para el análisis de datos cuantitativos en cualquier momento y lugar. En este también se guarda la información en la nube. Ya finalmente tenemos el software R, que esto es uno de los principales softwares libre. Sin embargo, ustedes pueden descargarlo de manera gratuita y su distribución es libre. Sin embargo, maneja un lenguaje, se me fue la palabra, de programación, por lo que es necesario que conozcan los comandos necesarios para ejecutar ciertos estadísticos. Este es uno de los más amigables para procesar bases de datos que tengan mucha información, pero como les digo, maneja un lenguaje de programación que es necesario aprenderlo. Si bien es podemos encontrar ciertas herramientas, aquí el detalle sería que no tenemos esa facilidad o a diferencia de los otros softwares que simplemente lo podemos manejar de manera intuitiva.
Y finalmente tenemos Jamovi, que este también es un programa informático gratuito de código abierto. Este ya procesa el lenguaje de programación DR y también tiene, es de código abierto y podemos manejarlo al igual que SPSS, que tiene diferentes comandos que ya nos genera toda la información, sobre todo para hacer la estadística inferencial y descriptiva. Y además aquí, como vemos, es de acceso abierto, que vamos a hablar un poco sobre el tema. Y también, al igual que SAS, podemos guardar la información en la nube. Okay. Ahora vamos a hablar, un poquito sobre lo que es ciencia abierta. Ciencia abierta es un movimiento que surgió en los años 2000 aproximadamente. Hay unos que dicen que en 1998, en el 2000, pero ya quiere decir que tiene más de 24 años, que inició, que busca que las personas comencemos a compartir y sobre todo en lo que es la investigación, hacer movimientos donde el conocimiento científico sea accesible para todas y todos, que esté disponible en múltiples lenguajes, es decir, que no casi toda la información esté en inglés, entonces también busca promover que sea acceso abierto, podemos encontrar revistas abiertas, que la infraestructura en muchos lugares sea de acceso abierto, ya que la ciencia no debe de verse como una forma de generar riqueza, sino una forma de generar desarrollo y conocimiento para todas las personas. Entonces, todas las personas que se encuentran involucradas en estos movimientos de ciencia abierta, lo que buscan es promover y aumentar las colaboraciones científicas para generar conocimiento, compartir laboratorios, compartir bases de datos, información. Hay todo lo que son OSF, hay software como los que acaba de mencionar la maestra Nélida, hay también bases de datos que se comparten con acceso abierto para que tú puedas hacer tus propios análisis estadísticos. También hay equipos, códigos abiertos, y toda esta información o lo que se busca es que las personas tengamos más acceso a la información para que podamos crear nuevo conocimiento y que se cambie un poco el paradigma de generar riqueza a través de la ciencia. Y uno de esos movimientos es JASP. JASP es un software de los muchos, como bien mencionó la maestra Nélida, de programación de código abierto que usa la interfaz de R. Y es muy, muy similar a SPSS. De hecho, es mucho más sencillo de utilizar que SPSS y te da las gráficas en formato APA. Entonces, ahí a los que les duele la cabeza con el formato APA van a ser muy felices porque ya la tablita nos la da y la podemos copiar. JASP, como bien mencionó la maestra, es de código abierto, es gratuito, está hecho por la Universidad de Ámsterdam, por docentes de la Universidad de Ámsterdam, y muchas partes del mundo han buscado colaborar en este mismo movimiento de ciencia abierta y podemos encontrar muchos recursos que ahorita vamos a explorar en unos minutitos. Pero en lo que vamos nosotros platicando, les quiero pedir de favor a los que deseen instalar STEM y les gustaría pues ir llevando poco a poco el desarrollo. Les acabo de compartir el enlace en el chat para poder descargar JASP. JASP acepta en Windows, Mac y Linux. Entonces nosotros podemos elegir dependiendo de las características de nuestra computadora. Y literalmente, como todos los software, es instalar, siguiente, instalar. Se va a instalar en inglés. Y ahorita les explico cómo moverle un poquito para cambiarlo a español. Pero por el momento, en lo que ustedes van entrando a la página, que yo les di el enlace directo, que les aparece la página de JASP, se van a Download, que está en la parte superior, en el centro, como está marcado. No sé si me puedes ayudar, maestra, a señalar ahí.
a señalar donde dice descargar. En la parte superior ya les va a aparecer el software. La versión última es la 0.19.1. Cuando ustedes ya tienen instalado el software, el mismo software te dice que hay una versión nueva y se descarga igual. Y es muy sencillo y solito se descarga la anterior. La última actualización de este software fue en septiembre, el 11 de septiembre de este año. Y en lo que van descargando el software, podemos pasar a la siguiente, por favor. Les platico qué tipos de archivos puede utilizar JASP. JASP puede utilizar cualquier tipo de archivo de texto, no te abre Excel. Doctora Carla, perdón que la interrumpa. Cuando le damos ay, me lo cerré. Ya lo estaba descargando y yo sola lo cerré. Ay, Diosito. Bueno, dices que en la parte de arriba es donde lo tenemos que poner, de la parte superior del lado izquierdo. Pues está del lado derecho, izquierdo, sí, como usted dice, pero les acabo de pasar el enlace con la descarga. Acabo de ponerlo en el chat. Ah, perdón, disculpe, muchas gracias. No se preocupe, doctora. Y es como les aparece para Windows, Mac, en Intel para los que tengan el software Intel o Silicon, y Linux en 2 plataformas. Ahí sí, Linux también tiene su código abierto, Linux. Puede ser tu internet, no la laptop, puede ser el internet el que te esté, pues vamos a decir, tardando en descargar. Es un archivo, a mí no me tardó en descargar, pero pesa aproximadamente 5 megabytes. Entonces depende de la capacidad de tu internet. Sí, ya no debe de tardar. Podemos volver a la de los formatos. Ok. Por favor, gracias. Entonces, JASP no te abre Excel, sin embargo, te abre muchos tipos de archivos. Ahorita vamos a hablar de cómo descargamos de Excel para ver los tipos de formatos o los tipos de archivos. Nos acepta cualquier archivo de tipo texto, que es .csv, .tsv y el TXT. También te acepta los archivos de SPSS, que es nosotros les vamos a compartir una base de datos para el ejercicio. Y tiene formato .zap. Te abre todos los de SPSS. También, si ustedes lo tienen en SAS, pueden abrirlos en JASP. Y cualquier paquetería de libro de hoja de cálculo, que puede ser .ods, y también te abre los archivos de Stata. Es decir, pues es compatible con la gran mayoría de los procesadores de información. Y como les mencionaba, igual si nos alcanza el tiempo, porque ya estoy viendo que son las 2:41, nos vamos a brincar un poquito los recursos de apoyo, pero ahí les ponemos tanto los GIF como el material de apoyo. Los GIF son literalmente, si ustedes quieren hacer una TDStudent, una NOVA, hay videos, hay recursos donde te va diciendo paso a paso cómo hacerlo. Prácticamente como lo que vamos a tener en estas diapositivas. Pero también tiene libros de cómo hacer los análisis estadísticos. Hay un libro que se llama Análisis Estadístico con Análisis Estadístico con JASP para estudiantes. Y literalmente te explica qué es un análisis descriptivo, tendencia central, también te habla de correlación, te hace también una descripción de lo que son las ANOVAs, comparación de medias, prueba de T. Y ahí te va diciendo que lo único de ese es que hay versión en inglés, hay versión en español, pero es la versión 2019 y no la han actualizado, y el software sí ha tenido algunas modificaciones. Sin embargo, si ustedes se van a YouTube y ponen JASP, hay muchísima información con relación a cómo hacer los análisis. Es decir, es un software que además de ser, claro que sí, maestra Marisol.
disculpen, hay maestros que conozco y voy a lo mejor a pasarme de responderles. Aquí les pongo las ligas de los recursos. De hecho, la presentación se les va a compartir junto con todos. Les vamos a dar un código QR y van a poder acceder a ella. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Bien. Ayer veíamos cómo podemos descargar. La facilidad de estos softwares es que podemos ya sea hacer nuestras bases de datos en Excel. Aquí la intención es utilizar softwares de acceso libre como Excel, Google Formularios, y podemos ver que si bien utilizamos nosotros Google Formularios, sabemos que podemos descargar nuestra base de datos, pasarla a Excel, a Excel de Google. Aquí les mostramos cómo una vez que lo pasamos a Excel, podemos descargar la base de datos. Aquí es necesario, como mencionábamos anteriormente, no permite simplemente pasar nuestra hoja de Excel como una base de datos al programa, por lo que es necesario descargarlo en valores separados por coma, que es el .csv. Una vez que nosotros descarguemos el formulario, podemos abrirlo. Ayer mencionábamos si había alguna necesidad de hacer la base de datos o de poner las diferentes preguntas. Aquí, a diferencia de SPSS, como podemos ver, nosotros ponemos en texto nuestras preguntas y respuestas y ya cada quien selecciona la respuesta correcta. A diferencia de SPSS, que nosotros al momento de hacer nuestra base de datos necesitamos generar los códigos para cada uno de ellos. En SPS necesitan hacer la conversión de la información en códigos. En el caso de JASP, nosotros podemos subir la información y posteriormente hacemos esta generación de códigos. Aquí simplemente recordemos que si ustedes aplican su instrumento en físico, pueden hacer su base de datos en Excel, pero es necesario para poder pasar esa base de datos a JASP, a hacer el cambio de formato a .csv. Ahora bien, vamos a la doctora Carla va a mencionar los tipos de variables. Los niveles de medición. Vamos a hablar un poquito sobre niveles de medición para poder ir explorando, ¿no? Cuando nosotros tenemos, como bien mencionaba la doctora el día de ayer, tenemos que tener muy claro cuáles son los niveles de medición que vamos a estar utilizando, porque el software no te va a permitir hacer ciertos análisis estadísticos si no pones el nivel de medición que corresponde. Entonces aquí, como vimos en el diagnóstico, tenemos una noción muy clara de los niveles, así que voy a ir un poquito más rápido, vamos a decir. El nominal, como el nombre lo dice, quiere decir que existen dos o más variables que pueden explorarse, pero no quiere decir que tienen alguna orden o jerarquía, como puede ser el sexo, el género o la religión o cualquier aspecto como, por ejemplo, la ciudad de procedencia, que no quiere decir que una sea más o menor, o el estado. Mientras que el ordinal, antes de proseguir, la nominal nosotros la vamos a encontrar en JASP con este símbolo, como lo ven, si se fijan no están relacionados, están unidos por la categoría que nosotros elegimos. Sí, Raúl, JASP está en español. Cuando nosotros abrimos JASP, yo les voy a decir cómo cambiar paso a paso para que nos aparezca la información. Vamos a decir,
Gracias, maestra. Cuando tú lo descargas, por default te lo da en inglés, pero nosotros podemos hacer el cambio de idioma. Entonces, las variables nominales, como les mencionaba, no tenían categorías o orden específico o jerarquía, y nos va a aparecer como está en el símbolo aquí. Y luego tenemos la parte ordinal, que quiere decir que tenemos varias categorías y que sí tiene un orden de mayor a menor, como por ejemplo la escolaridad primaria, secundaria, preparatoria, universidad, maestría, doctorado, postdoctorado, etc. Y viene en un orden jerárquico. Aquí podrían entrar también la escala tipo Likert, porque ponemos desde nada hasta totalmente de acuerdo. Sin embargo, estas yo les recomendaría, maestra Nidia, por favor, ponerlas en tipo escalar, ya que si bien estas podrían ser, o mejor dicho, son las escalas Likert tienen un intervalo constante, como lo vemos en las de intervalo. Si nosotros queremos hacer un análisis factorial confirmatorio o exploratorio, unas ecuaciones estructurales, una regresión lineal, no te va a permitir hacerlo si lo ponemos en una escala de tipo ordinal. Es decir, a fuerzas tiene que ser escalar. Sin embargo, ustedes se pueden ir dando cuenta, ahorita van a ver que es muy intuitivo ya, que te va diciendo que dependiendo de la técnica estadística que tú elijas, qué tipo de niveles de medición son los permitidos o los aceptados para la misma. Y ya para cerrar con los tipos de niveles de medición, está también la de razón. La de razón es la diferencia entre la de intervalo, es que sí hay puntos intermedios, vamos a decir. Puede existir un cero absoluto, como son los grados centígrados, como también puede ser la altura, que no quiere decir que sea precisa. Y esa también la vamos a poner en un tipo de medición de tipo escalar. Aquí ustedes pueden ver, no sé si le puedas poner play al video. Ahí está. En el video que tenemos aquí, que espero, ahí está, ya no se oye el ruido. Tenemos las opciones y cuando nosotros le podemos dar clic, vamos a ver los tipos de medición. No se preocupen, ahorita les voy a compartir mi pantalla, se va a ver más grande, pero les hicimos estos recursos para que ustedes, cuando ya no estén con nosotros o no estemos conectados así, puedan seguir los pasos. Entonces, uno le puede dar clic y cambiar el nivel de medición como está aquí en la parte, escogiendo ya sea ordinal, nominal o escalar, pero también nosotros haciéndole clic al factor, es decir, a la pregunta de investigación que nosotros tengamos ahí, podemos hacer el cambio si le queremos poner etiquetas o valores. Por ejemplo, ahorita mencionaba la maestra Nelia que Forms nos descarga la base de datos con palabras. Y cuando nosotros las subimos a JASP, te lo va a abrir con las palabras y nosotros les vamos a tener que poner los valores a esas palabras. Va a ser la tareita que vamos a tener que hacer, que es muy similar a lo que hacíamos cuando descargamos la base de datos de Excel y la pasamos directamente a SPSS, que hacemos como las etiquetas de las variables. Siguiente, por favor. Ok. Vamos a hablar un poquito, creo que eso lo iba a decir la maestra Nelia, o ya. Ok, voy a seguir. Vamos a hablar un poquito de estadística. La estadística, en muy poquitas palabras, es la forma en que nosotros podemos recolectar los datos y que nos permiten comprobar hipótesis o hacer mediciones numéricas o sintetizar información y hacer diferentes análisis estadísticos que nos permitan a nosotros explorar o identificar patrones en comportamientos, en situaciones o hacer también una comprobación de teorías. Y existen muchos tipos de análisis estadísticos.
debido al tiempo, pues decidimos quedarnos únicamente con la estadística descriptiva, que la estadística descriptiva, siguiente por favor, es, como la palabra lo dice, detallar de forma descriptiva los datos, los valores o las puntuaciones que hemos obtenido a través de nuestra investigación de campo para medir las variables. Como bien nos mencionó la doctora el día de ayer, la estadística descriptiva se puede dividir o categorizar en distribución de frecuencias, en medidas de tendencia central, en medidas de dispersión y varianza, así como también podemos tener gráficos que salen de esas medidas de distribución, o en algunos casos también tenemos, pues sobre todo en las medidas de distribución de tendencia central y las de frecuencia. En JASP podemos hacer esas exploraciones. Ahorita voy a repetir, vamos a decir, de forma rápida, la parte de la estadística descriptiva en distribución de frecuencias. En JASP nos va a aparecer así. En estadísticos descriptivos le tenemos que dar clic y luego nos va a decir estadística descriptiva. Y ya nosotros pasamos nuestra variable de un lado al otro y vamos a seleccionar las tablas de frecuencias, que las frecuencias es simplemente un recuento de cuántas veces apareció cierto valor de nuestros niveles de medición. Siguiente, por favor. Aquí está el video. El video ahorita lo vamos a pasar, pero como les digo, hacemos el clic, pasamos la variable, por ejemplo, ahí en género, nos da los estadísticos descriptivos por default de que es válido, ausente, media, desviación, mínimo y máximo. Sin embargo, nosotros podemos hacer uso de otros tipos y podemos sacar nuestros gráficos generales de gráfico de pastel y también nuestro gráfico de barras para ver cuáles fueron las respuestas de los participantes. Ahorita lo vamos a hacer todos juntos, paso a paso. Siguiente, por favor. También tenemos las medidas de tendencia central, que ustedes ya bien conocen y la doctora nos detalló y explicó muy bien lo que es la media, moda y mediana. En JASP nosotros obtenemos esos mismos estadísticos haciendo simplemente identificando en la parte de estadísticos tendencia central, moda, media y mediana. Y nosotros con un solo clic podemos quitar y poner variables. Bueno, mejor dicho, no variables, medidas de medición. Si le das en el siguiente, maestra, van a aparecer el gráfico que explica paso a paso cómo hacer, que es estadísticos descriptivos. Nos vamos, seleccionamos, pasamos nuestra variable. Después abrimos en la parte de estadísticos y vamos a tendencia central y seleccionamos media, moda y mediana y nos aparecen automáticamente los resultados. Si nosotros queremos quitar, solo con un clic, ahí les puse en el ejemplo, quito el mínimo y nos lo desapareció y automáticamente se actualizó nuestra tabla. Y esa tabla nosotros la podemos copiar y pegar en nuestro Word o en cualquier plataforma que nosotros queramos y también las podemos guardar como imagen. Siguiente, por favor. Luego tenemos las medidas de dispersión, que es qué tanto se mueven las variables, que está rango, desviación estándar y varianza. La doctora ayer nos explicó muy bien cada una de ellas, por eso no quiero repetir esa parte e irnos más a lo divertido, que es la parte práctica. En esa parte hacemos exactamente lo mismo, estadísticos descriptivos. En estadísticos descriptivos seleccionamos nuestra variable. Luego nos vamos y con un clic seleccionamos desviaciones. Aquí aparece como desviación típica, que es el otro nombre, y seleccionamos varianza y rango. Y yo quité mínimo y máximo nada más para ilustrarles qué tan sencillo es que con unos solos clics nos aparecen nuestra tabla con los resultados. Y aparte ya tiene esto, si nosotros nos equivocamos o queremos explorar cómo se compartan, ahí nada más, por ejemplo,
lo hice con una sola variable, pero podemos poner todas. Y podemos cambiar el orden, ahorita cuando lo veamos en JASP, en transportar la tabla. Esta parte de media, desviación, varianza y rango puede quedar en la parte superior y las variables en la parte inferior. Es decir, es muy dinámica para utilizar. Siguiente. Esta es la última que vamos a ver de técnicas o otras técnicas descriptivas que nos permiten comprender la normalidad de los datos. La normalidad de los datos se puede medir a través de la simetría y la cortosis. La simetría es la que nos permite conocer cómo se distribuyó en el plano nuestras variables. Si nuestra distribución es simétrica, va a quedar en el centro, es decir, con nuestra media. Si nuestros datos se cargaron más hacia el lado derecho, vamos a decir que tenemos una curva asimétrica negativa. Si se carga más a la izquierda, tenemos nuestra curva asimétrica positiva. ¿Qué quiere decir? Que los participantes se orientaron más dependiendo del nivel de medición. Vamos a decir que utilizamos escala Likert de 4 puntos, pues o que respondieron mucho 1 o respondieron mucho 4 y se cargó nuestra medida hacia un lado o hacia el otro. Si tienes Windows, bajas la versión de Windows. Sería la Windows Installer la que tienes. Creo que te lo debe de abrir sin ningún problema. Dice versión 10. Ok, ahorita te busco la versión que te abra la número 7. No había terminado de explicar la simetría y la cortosis. Perdón, me distraje con el chat. Ahorita lo exploramos, Jasmine, con mucho gusto. Y luego, eso es la parte de la simetría. Entonces, la simetría es hacia dónde se orienta nuestros datos, es decir, cómo se distribuyen. Y podemos decir que es asimétrico, que es simétrica, asimétrica negativa y asimétrica positiva. Pero la cortosis nos indica qué tanto el conjunto de datos se fue hacia un lado, es decir, qué tan alta es. Cuando nosotros decimos que es normal o que tiene una distribución normal, nuestra cortosis debe estar en 0 y sería mesocúrtica. Si nuestra distribución, vamos a decir, es muy picuda, le vamos a decir leptocúrtica, que los datos se jala solita. Cuando ahorita les voy a mostrar, el gráfico se hace hacia arriba, o cuando se distribuyó mucho en la muestra, queda plana y es platicúrtica. Y eso nos va diciendo qué tan normales son nuestros datos para saber qué técnicas estadísticas vamos a utilizar. Sin embargo, a pesar de que podemos verlo visualmente, es recomendado que nosotros utilicemos los valores de simetría y cortosis. De acuerdo a diferentes autores, los indicadores de normalidad deben de ser de más y menos 1. Es decir, que pueda tener una curva negativa o curva positiva, pero que no pase de ese 1. Hay otros autores que dicen que se puede el número 2, o sea, que se puede llegar hasta número 2, pero ya si nuestros datos de simetría y cortosis son mayores a 2, quiere decir que nuestros datos no tienen una distribución normal y por lo tanto nosotros tendríamos que utilizar pruebas no paramétricas, que ya permite hacer ambas, pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas. Sin embargo, esas pruebas ya no forman parte de la estadística descriptiva. Iba a preguntar dudas, pero mejor seguimos porque a lo mejor si hay dudas en el video, se van a dar cuenta que la simetría, le vamos a hacer lo mismo, estadísticos descriptivos, pasamos la variable, seleccionamos asimetría, cortosis y ya nos da los estadísticos. Aquí estuvo la cortosis en -1.
1.28 y la simetría 0.859. Con lo que platicamos, y si se fijan en el gráfico, cómo se distribuye. Tenemos una kurtosis mesocúrtica con una distribución, ni siquiera podría decir si es simétrica o asimétrica, tendría que ser de tipo positiva porque está más cargada de este lado. Pero si vemos esta curva de la densidad, no nos hace una distribución, quiere decir que no tiene una distribución muy normal este dato. Sin embargo, aquí estoy midiendo solo una escala y eso podría ser, es decir, un ítem, y eso puede hacer a veces que nuestra medición no sea tan exacta. Tendríamos que explorar toda la variable para ver si ese ítem genera un problema en nuestra medición y requerimos hacer un cambio, o realmente pues es parte de esa pregunta que existan esos polos. Y creo que me fui muy rápido en la explicación, pero eso quiere decir que nos queda tiempo para la parte práctica, que creo que es lo más divertido de esto. Para eso les voy a pedir de favor que ya hayan descargado su base de datos y también les voy a pasar en unos segunditos una base de datos que es un ejercicio que hemos utilizado en otros talleres sobre la escala de autoestima de Rosenberg. Tiene 95 ítems, nada más les pedimos, esta base de datos es para uso exclusivo de la práctica y les explico, esta escala pregunta desde preguntas positivas a preguntas negativas de la autoestima de las personas, como qué tan valioso me siento o qué tanto respeto tengo hacia mí mismo o que realmente no tengo respeto. Lupita, si gustas escribirnos en el chat y con mucho gusto respondo tus inquietudes. En el chat les puse el enlace para poder descargar la base de datos. Si ustedes tienen una base de datos que quieren explorar y ya está en .csv o SPSS, que es el que yo les estoy compartiendo en Drive, yo les estoy compartiendo un .sat, pueden utilizarla. Lo ideal sería que usemos la misma para que nos vayan apareciendo los mismos resultados y que ya después ustedes puedan explorar sus propias bases de datos. Entonces les voy a volver a compartir el enlace y podemos pasar un poquito para explicarles a la siguiente diapositiva para poderles explicar un poco más sobre la base de datos. Esta escala de respuesta fue respondida con una de tipo Likert de 4 puntos, donde 1 fue totalmente de acuerdo y 4 totalmente en desacuerdo. Mientras que tenemos también las variables de género, donde 1 es femenino, 2 masculino, 3 no binario, 4 transgénero y 5 otro. Y ahora me gustaría preguntarles si todos han podido descargar su base de datos, nada más que por favor pónganme en el chat para tener una idea de cómo vamos todos poco a poco. Y ahora le pediría a la maestra Nelida si me da oportunidad de compartirles mi pantalla. De antemano me disculpo con ustedes si ven muchos movimientos. Puede ser que mi pantalla y su pantalla se vea diferente porque yo tengo un dispositivo Mac y en Windows puede aparecer, pero son mínimas las diferencias. La plataforma es exactamente la misma, la forma de utilizarlo es lo mismo, solo que a veces hay unos pequeños cambios. Entonces, a todos los que tuvieron la oportunidad de descargar JASP, les debe de aparecer la base, el software como les aparece aquí. Si se fijan, el mío ya está en inglés. ¿Cómo hacemos nosotros ese cambio? Nosotros nos vamos a preferencias.
Ahora sí, no voy a poder ver el chat porque les estoy compartiendo mi pantalla. Así que le voy a pedir apoyo a la maestra Nélida por si gustan escribir alguna pregunta. Entonces, como les mencionaba, nos vamos a preferencias. Aquí nos aparecen una parte de los de la base de datos, o mejor dicho, del software, pero aquí en donde dice preferencias interfaz, nosotros elegimos el idioma. Ahorita les aparece en inglés, pero sigue estando preferencias entre estas dos líneas. Y luego vamos a seleccionar el tercero, que es interfaz, y luego idioma, y vamos a seleccionar el que nosotros queramos. Ahorita lo voy a cambiar en inglés, nada más para ilustración. Esperemos se actualice. Se fijan, se actualiza automáticamente. Entonces les aparece preference, interfaz y lenguaje preferido. Y ya nosotros seleccionamos español. Creo que nada más tenemos español España. Y automáticamente al darle clic, nos lo cambia al idioma. Como no puedo ver el chat, les pediría si me dicen si lo repito o no. Lo que voy a hacer es la instrucción. ¿Todos pudimos cambiar de idioma? ¿O la mayoría? Sí, sin problema. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahora, ¿cómo? Perdón, doctora, en la parte del menú, la parte superior también tendría que cambiar, ¿no? Sí. Español. Ya. Todo automáticamente al hacer nosotros el cambio le debe de cambiar todo el menú. Ya, gracias. Todas las opciones se le va a poner en español. Aquí, de hecho, les voy a explicar algo que no viene en las diapositivas y se los voy a agregar. Ustedes pueden ver que yo ya tengo como más cosas aquí. Ya tienen esta parte, en la parte superior derecha, un más. En este más nosotros podemos añadir o quitar análisis o, vamos a decir, técnicas estadísticas que nosotros queramos explorar. Por ejemplo, estas ecuaciones estructurales, que este es el único que aún es con programación de R. Pero en Google ustedes ponen cómo hacer una ecuación estructural con programación de R y te va diciendo el código y ya uno lo reemplaza por las variables. Es muy intuitivo y como he mencionado, hay muchos tutoriales en YouTube de cómo hacerlo paso a paso. Pero estos se pueden quitar o poner de forma automática. Nosotros mismos los podemos quitar o poner. Ahorita, por ejemplo, quité algunos de ellos para que quedara más limpio la parte de arriba porque me van a decir que aparece diferente al de ustedes. Así, si quito este también, así es como les aparece a ustedes. Tenemos descriptivos, contrastes, ANOVA, modelos mixtos, regresión, frecuencias y factoriales. Ahora, ¿cómo abrimos nuestra base de datos? Yo les compartí ahorita una .sap, pero va a ser exactamente lo mismo si es una .csv o si es una OSD o si viene de Stata o si viene de SAS. Nos vamos a estas tres líneas donde dice mostrar menú principal, que fue donde que hicimos el cambio del idioma, y nos vamos a abrir. En su caso, se van a ordenador, buscar o se van a descargas. Yo si hago eso me van a aparecer muchas cosas. Yo me voy a ir a archivos recientes, que si se fijan ya me aparecen hasta cómo están guardados, porque algo que nosotros podemos hacer es que ya que hacemos nuestros análisis estadísticos, podemos guardarlo y toda la información queda guardada, así como las salidas o los outputs que teníamos en SPSS, que teníamos que guardar dos archivos. Aquí me lo guarda en uno solo .jasp. Pero aquí vamos a empezar con la base de datos .sap que acaban de descargar. Le dan clic
y les aparece automáticamente. Y como viene ya de la base de datos de SPSS, ya les viene con los niveles de medición de forma correcta. Ya les viene en escalar y les debe de venir en nominal, escalar y ordinal. ¿Cómo podemos nosotros hacer un cambio porque nos equivocamos o no teníamos las etiquetas o lo bajamos de nuestro Excel y lo tenemos en punto SAP y no tenemos valores? Si no tenemos valores o no tenemos etiquetas, nosotros le damos doble clic al ítem y automáticamente nos va a aparecer esta consola. En esta consola nosotros le podemos poner valores, podemos ponerle las etiquetas y únicamente te va a poner los que aparezcan en la base de datos. No es como en SPSS que hacemos las etiquetas y los valores a pesar de que no tenemos ese dato. Y algo que podemos hacer también que en SPSS nosotros tenemos que hacer restringir es que podemos filtrar. Ahorita puedo hacer ese ejercicio con género. Voy a filtrar y voy a poner que solo me aparezcan los de género femenino y masculino. Y ahorita les voy a mostrar cómo aparece el análisis. ¿Qué quiere decir cuando digo filtrar? Que cuando yo haga mi análisis estadístico, estas respuestas que acabo de ponerle en X no me van a aparecer en mis resultados. Si yo quiero que aparezcan, tengo que asegurarme que estén seleccionados y que no estén filtrados. Si nosotros tenemos valores ausentes en nuestros datos, podemos dejarla en blanco y automáticamente lo va a reconocer como ausente. Disculpe, maestra, ¿podría repetir el paso? Discúlpeme, Claro que sí. No se preocupe. Le voy a dar cerrar. ¿Cómo estamos haciendo esto? Nosotros tenemos nuestra base de datos así, todos la tenemos igual. Yo quiero darle el nombre a una etiqueta o se lo quiero cambiar porque me equivoqué. Le doy doble clic al ítem. Por ejemplo, yo estoy seleccionando género. Les recomiendo no poner acentos, eso sí, porque no los reconoce. Pero con relación a lo demás, sí pueden hacerlo. No puedo ver el chat, así que les pediría apoyo a las moderadoras y a la maestra Nelia que me ayuden con la parte, porque si no, se van a ver ustedes. De nada. Entonces, le damos doble clic y nos aparece esta parte que les decía que es el filtro. Si nosotros queremos que no aparezca en nuestro análisis, tal vez el neutro, o no queremos que aparezca el prefiero no responder, o si queremos darles valores. Bajamos nosotros nuestro Excel y lo tenemos con la pura etiqueta, pero no tenemos valores y nosotros le queremos dar valores. Nosotros podemos hacer el cambio aquí, por ejemplo. Ahorita me va a marcar un error. Bueno, no me lo marcó como error, pero pues se iba a repetir. Yo puedo pasar este a 6 y le puedo reetiquetar, vamos a decir, o dar un nuevo valor. Ahorita me tiene que hacer el movimiento. Ahí está, femenino. Y si yo quiero hacer el cambio otra vez a como lo tenía, simplemente es borrar y entre. Ya terminé, quedó el valor, yo ya nada más le doy cerrar y ya se quedó guardada la información. Entonces, ahora vamos a hacer los análisis. Si yo me equivoqué o hay un dato mal escrito, ahora en la nueva versión de JAS ya podemos editar nuestros datos. Cuando nosotros hacemos o vemos ahorita la consola, nosotros no podemos hacer ningún cambio. Si se fijan, no puedo cambiar, pero si me lo cambio. Ahora sé que le puedo dar doble clic. Si le dan doble clic, los dejé editar datos. Antes no se podía. Ahora aquí en seleccionar editar datos, nosotros lo podemos y podemos hacer el cambio que nosotros queramos. Pongamos este es 3, lo voy a cambiar a 4 y me lo cambia. Fue un error mío, había un 33, por ejemplo, y me di cuenta que está el 33, pero ya lo vi aquí, yo puedo hacer el cambio. Y simplemente, si se fijan aquí, puedo sincronizar, redimensionar, si quiero insertar y poner o eliminar alguna o deshacer algún cambio que yo haya hecho.
que es prácticamente lo que teníamos como vista de datos para que pudiéramos hacer los cambios o capturar la información si es necesario. Y nos podemos ir nuevamente a analizar. En analizar vamos a hacer lo que exploramos el día de hoy, que es en estadísticos descriptivos. Le damos clic. Es el primero, estadísticos descriptivos. Y nos aparece automáticamente lo que nosotros podemos tener, que son nuestras variables. Aquí llaman variables a los ítems. Tenemos nuestros resultados y tenemos aquí los análisis que podemos hacer. Si nosotros queremos hacer un análisis de cualquier ítem, simplemente le podemos dar doble clic o seleccionarlo y con la flechita que está aquí pasarlo a variables. Y nos van a aparecer, si se dan cuenta, de default ciertos datos, que es el válido, ausente, media, desviación, mínimo y máximo. Y está la otra opción que les mencionaba de transportar la tabla, que quiere decir que me cambia aquí a los datos de los ítems y acá arriba nos pone los análisis de estadística descriptiva. Si no nos gusta cómo se ve, lo podemos cambiar. Usualmente, ¿cuándo vamos a hacer transportar? Cuando tenemos muchos ítems. Y pues la tabla se nos hace muy grande. Si se fijan, no es lo mismo ya teniendo los ítems en la columna. Y la parte superior los nombres de la información. Y esta tablita que tenemos aquí, ustedes le dan en la flechita, copiar, y se van a ir conmigo y vamos a abrir un Word. Lo debí de haber abierto desde el inicio. Y si mi Word coopera, les puedo enseñar que se pega automáticamente. Veamos. Mi Word nunca coopera. Pegar. Y aquí está nuestra tabla en formato APA. Aquí yo lo único que haría es moverle tantito para que quedara. Esto es otra cosa. Y aquí están nuestros datos. Por alguna extraña razón se movió este para acá, pero aquí estaría nuestra tabla que tenemos en nuestro SPSS. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, a mí no me interesa saber el válido o el ausente. Le damos en estadísticos y aquí en válido, solo con un clic los podemos quitar y la tabla se va a actualizar. No se ve en la pantalla, doctora. No se ve en mi pantalla. Sí se ve. Sí se ve. Sí se ve. Igual lo voy a repetir. En un cuadrito. Lo voy a repetir nuevamente. Gracias. A lo mejor tardó un poquito por la conexión a internet, pero aquí en donde dice estadísticos, yo puedo quitar válido y ausente y automáticamente mi tabla se actualizó. Bueno, yo quiero saber la moda y la mediana. Le doy clic y me aparece la moda, la mediana, me aparece la media. A lo mejor yo no quiero saber el mínimo y el máximo. En las estadísticos de dispersión, yo con un solo clic los quito y se actualiza nuevamente la tabla. Pero ¿qué pasa si a lo mejor yo quiero tener una tabla de estadísticos de tendencia central y quiero tener una tabla de estadísticos de dispersión? Yo quitaría aquí mi estadística descriptiva, digo de dispersión, que es la desviación típica, y aquí en la flechita podemos ver lo siguiente. Uno, que podemos obtener la sintaxis de R, es decir, si queremos pasar esta información a R, lo podemos hacer. Le damos clic, aquí me aparece y esta fórmula es la que yo copio y pego. Maestra, dejó de verse la pantalla. Ok, voy a dejar de compartir y se las voy a compartir de nuevo. A ver. Es que alguien está
compartiendo su pantalla. Por eso se dejó de ver la mía. Voy a ver si... Maestra, dice algo de Reina Angulo por aquí, transmisión de pantalla, algo así. Sí, y por eso ahí está. Creo que ya la pude quitar. Aquí ya estamos. Entonces, igual si gustan, no sé si pudieron ver lo de R. Es cuando hacemos nosotros el análisis se nos baja, pero tenemos un cursor que podemos subir. Y nos aparece esta parte que es mostrar la sintaxis de R. Para los que manejan muy bien R, solo pueden copiar y pegar esto y comprobar que los datos que salen aquí les aparecen igual en R. Que muchas personas cuando buscamos comprobar, y de hecho ahora me tocó un artículo que se envió a una revista, que hay comités que verifican que los datos estadísticos que tú pusiste en tu artículo son correctos. Entonces das todas las sintaxis y todos los análisis, sobre todo porque en ese artículo se hicieron los análisis en R. Entonces todas las sintaxis, todos los resultados para comprobar que la información que nosotros estamos poniendo como resultados, si alguien más la hace en otra parte, con todos los estadísticos y los comandos que nosotros les damos, es lo mismo. Y esa es una forma en que nosotros podamos pasar la sintaxis de cómo hicimos los análisis. Y compartimos nuestra base de datos. También, te voy a quitar el R, nosotros podemos cambiarle el nombre a esta columna, sobre todo cuando tenemos muchas variables. Podemos nosotros decir a lo mejor estadísticos descriptivos o ponerle auto. Y con este que es una plumita que está en negro, yo cambio el título, le doy Enter y automáticamente se cambia mi título del análisis. Aquí tenemos después un duplicar el análisis. A veces nosotros decimos, bueno, yo quiero la moda, la mediana, la media, voy a poner la simetría y la kurtosis, nada más para que vean el comportamiento de los datos. Que si nos regimos a los datos que les decía, el ítem 3 y 1, así como el 6, 7, 8, 9 y 10 no tienen una distribución normal. Pueden fijar, no porque el menos, sino porque está arriba de 1. Pero a lo que iba con la parte de arriba es que a lo mejor yo ya hice mis análisis para la variable de autoestima y yo quise la media, la simetría, la kurtosis y quise la desviación y la varianza. Y pues yo tengo como 5 variables más además de autoestima. Entonces, en la parte de aquí arriba, en donde tenemos el duplicar, le damos clic y automáticamente nosotros tenemos el mismo análisis y podemos quitar las variables, por ejemplo, que no queremos analizar, o quitamos todas y agregamos las del otro. Y ya tenemos el mismo análisis sin tener que hacer todos los pasos como normalmente hacemos en otros software duplicados. Y así no tenemos como una diferencia en que se me olvidó agregar un análisis o un estadístico. También en esta parte superior tenemos la I, que es de información. Esta I de información nos va a abrir una ventana que nos dice toda la información teórica de lo que significan estos análisis que tenemos en este caso de descriptivos. Nos dice qué son las variables, qué es separar, cuartiles, qué es las medidas de tendencia central, la distribución, dispersión, inferencia, asociación, los gráficos que te da, tablas y sobre todo lo más importante te da referencias bibliográficas de donde se obtuvo la información que nosotros podemos después consultar para poder citar nuestros análisis cuando estamos haciendo pues nuestros artículos o nuestras publicaciones, tesis, lo que sea. Y te dice qué paquetes de R está utilizando, sobre todo para los que dominan R, puedan imitar los análisis.
Entonces, ¿dónde encontramos las tablas de frecuencias? Aquí en la parte de tablas, en la parte inferior, le damos frecuencias y nos aparecen automáticamente todas nuestras tablas de cuántas veces apareció. También nosotros podemos hacer nuestros gráficos. Queremos saber los gráficos de distribución, nos vamos a gráficos básicos y damos gráficos de distribución. Y toda la información se va a ir generando automáticamente. Queremos cambiar los colores de los gráficos, se puede. Aquí. Creo que era ahí. O dando doble clic en el gráfico. Podemos también cambiar aquí está. En la flecha, en editar imagen, yo puedo hacer ciertos cambios en los valores y en avanzado me debe dejar, o dejaba, al parecer ya no deja hacer cambios en los colores de los gráficos, pero sí nosotros podemos hacer ciertas modificaciones en ellos. También podemos hacer gráficas de pastel. Podemos ir en descriptivos, voy a crear una nueva para la gráfica de pastel en género. Ejemplo, paso género y en gráficos básicos me voy a gráficos circulares y ya me hizo mi gráfica de pastel con los porcentajes correspondientes. Y tenemos igual nuestras medidas o nuestros resultados. Y prácticamente lo que les puedo decir con Jazz es que es muy intuitivo que nosotros con clics podemos ir generando la información y nos salen los resultados que nosotros podemos copiar y pegar en diferentes formatos. Yo uso mucho Google Documentos y es compatible con Word, Google Documentos y también con .text para los análisis. La señora Reina Angulo dice de compartir, de nuevo generó el problema. Señora Reina, no se preocupe, lo que tenemos aquí se está grabando y se está proyectando y se va a poner en YouTube toda la información, así que van a tener acceso. Y voy a ver si me deja proyectar nuevamente mi pantalla. Ya estamos nuevamente. No sé si aquí tengan, pues me fui solamente con estadísticos descriptivos, ahorita nada más para mostrarles un poquito más. Nosotros podemos hacer análisis factoriales también muy sencillos, que ya el día de mañana tendrán toda la parte de validación de instrumentos y lo verán con otro software que es SPSS y AMOS, pero también JASP lo tiene. Tenemos también nuestros análisis de correlación o de regresión. Ahorita podemos hacer un análisis muy simple de correlación. Como tenemos una distribución no normal, ¿qué técnica estadística tendríamos que utilizar para la correlación? ¿Alguien sabe? Si no tiene una distribución normal, deberíamos de hacer una correlación de Spearman. Pero ya nos da el resultado para ambas. Nosotros podemos seleccionar las variables. Voy a agarrar los ítems. Ahorita les voy a enseñar a crear variables a través de los ítems, aprovechando que terminé muy rápido. Aquí automáticamente me da la correlación con el valor de la significancia. La significancia quiere decir que si es estadísticamente significativo el dato, que lo que nos traduce en que sí hay una correlación en esta. Esto puede ser, y si se fijan, es una correlación media alta,
¿Por qué? Porque son ítems de la misma variable. Aquí, igual con un solo clic, podemos tener nuestro análisis de correlación de Pearson y de Spearman. Se fijan, no hay mucha diferencia en este caso con los ítems analizados. Y esta tabla, así como la anterior, le damos clic, copiar, también lo podemos copiar en látex y se puede pegar. Y así de sencillo hacemos una correlación de variables. Me equivoqué, no quiero la correlación. Aquí está la X universal. Yo lo borro y automáticamente se borra de mis análisis que yo ya tenía aquí. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta con relación a esto. Voy a dejar de compartir tantito mi pantalla y poderlos ver o explorar si hay dudas. ¿Alguien le gustaría que les muestre algo más con relación a JASP? Todo está claro, gracias. Es muy sencillo de utilizar, sí, y muy intuitivo. Bueno, no sé si alguien tenga dudas, preguntas. Le pusieron en el chat que sí, cómo se interpretan los resultados de Pearson. Sí, doctor, si hay tiempo lo podemos hacer. Con mucho gusto. ¿Y cómo interpretaría los resultados? Ok, voy a volver a poner la correlación para poderles explicar un poquito. Igual aquí estamos haciendo una correlación de los mismos ítems que pertenecen a una variable. Ya me acordé que les iba a enseñar a crear variables con nuestros ítems. Y no les estoy compartiendo mi pantalla. Aquí tenemos nuestra... Sí hay tiempo para hacer el análisis factorial y la medición de la confiabilidad. Primero voy a hablar de la correlación. Aquí el R de Pearson nos está diciendo que el ítem 1 y el ítem 2 tienen una relación, o sea que sí están relacionadas entre sí, media alta, podríamos decir, porque tiene... No entendí la pregunta. Moderada también podemos decir. Sí, va a depender del autor. Ahora sí, decir, cuando ponen punto 5 puede ser media, moderada, porque está en el media alta. De hecho, si nos vamos con Sampieri, él te dice exactamente y le pone nombres y es significativa. ¿Por qué? Porque la significancia fue de 0.001. Salió muy bien. Y se dan cuenta, todos los datos tuvieron ese valor. Todas porque pertenecen a la misma variable. Ahorita nada más les voy a enseñar a crear. Y disculpe, doctora, ¿se puede cambiar esos códigos de RS 2, 3 por los nombres de las variables que estamos trabajando? Sí, en la parte yo normalmente lo dejo con los códigos de la variable, pero en este caso, porque no es una variable, es un ítem. Todos los que les estoy mostrando son ítems de una sola variable, que es autoestima. Pero nosotros le podemos cambiar el nombre a autoestima y automáticamente me debe de aparecer aquí. Aquí está. Ahorita lo voy a regresar a cómo estaba porque les voy a enseñar a crear una variable. Ven que aquí hay una columna, dice agregar una columna calculada. Aquí le dan clic
Y podemos hacerlo de dos formas, con código R y para los que no sabemos código R, jalando y arrastrando la fórmula. Y nosotros vamos a decir qué tipo de nivel de medición sería. En este caso, si nosotros vamos a crear una variable a través de diferentes ítems, sería de tipo escalar. Y le damos en el fórmulas arrastrar. Y le tenemos que poner el nombre. Entonces selecciono fórmulas arrastrar, escalar y crear columna. Y nos aparece esta consola, que si se fijan aquí yo puedo hacerlo desde R, pero puedo hacerlo también a forma automática. Yo le puedo poner medio, y jalo los valores. Pero aquí a veces no es tan sencillo. Yo siempre me peleo un poquito con esta parte. Lo voy a hacer con poquitos ítems. Estoy jalando el mismo. Aquí le damos en la basurita cuando nos equivocamos. Y solo es arrastrar. Nada más cuando yo tengo la columna, tengo que arrastrar otro más para integrar, ¿no? Los N números de ítems. Esto sí, yo creo que podría mejorarse a los que hacen el código. Es un poquito complicado. En este caso nada más voy a usar 4. Me va a sacar el promedio de estas para crearme la variable de autoestima. Le doy calcular y automáticamente me debió de haber salido el resultado de todas. No sé por qué extraña razón no me aparece. Aquí voy a ver qué hice mal. Tendrá que ver con los paréntesis que están entre cada uno de los ítems. No, puede ser una variable no numérica. Puede ser una variable no numérica. No entendí la pregunta. Que el cálculo no se hizo porque quizá alguna columna no tiene variable numérica. Ah, ok. Todas tienen porque las tenemos ya con la etiqueta y el número. Pero ahorita la vuelvo a hacer. Vamos a ver qué. Y esto, ahora sí que aquí es a prueba y error. Elimino la columna. Le voy a analizar. Y le vuelvo a dar crear. Es que si se fijan, si yo arrastro solo una y quiero poner la otra, no me va a dejar. Es necesario que nosotros pongamos este símbolo de más. Este que está aquí, que no se dejó, que es, de hecho, ese es menos. Este símbolo de más. Para que podamos integrar las variables. Lo voy a hacer ahorita con estas dos para ver si me hace todo. Tendría que hacer todos. Otra forma, a ver si es eso, en que yo siempre lo hago, es más básico, que sería, no sé si sea esta parte de poner las variables aquí, los ítems. Voy a poner nada más 3 para el ejercicio. Yo creo que va a ser esto, entre 3, que son los números de ítems. Le doy calcular. Ahí está.
Es por cómo lo estaba haciendo con la media, no me lo permite, pero si lo hacemos de esta forma, lo voy a volver a hacer para mostrar. En el más, ponemos, seleccionamos más, escalar, crear columna. En este símbolo que es entre, le damos clic y jalamos el más y vamos jalando nuestros ítems. Voy a quitar este porque cada vez que nosotros, dependiendo del número de ítems que queramos integrar, tenemos que agregar este más. Ahora sí que los que saben R no van a batallar porque pueden poner el código, que ahorita les voy a mostrar algo. Que a veces es lo que hago porque todavía no me aprendo todos los códigos de R. En este caso puse 5. Aquí si se fijan, dice mostrar el código generado. Y aquí en R, ahorita que le dé calcular columna, me va a dar el código en R. Y este yo ya lo puedo copiar y le cambio los nombres para mis siguientes análisis. Y ahora sí me hizo los análisis. Van a salir números diferentes, no se asusten. No quiere decir que no tenga validez, sino que aquí nada más usé 3 ítems y acá usé 5. Ahora, con relación a las otras preguntas que tenían en el chat de análisis factorial y análisis para poder sacar la confiabilidad, quiero encontrar dónde me quedé, como quité cosas de aquí. Aquí está. Para poder sacar el de confiabilidad tenemos que ir al más, en donde dice fiabilidad, y nos va a aparecer. Ese sí no aparece automáticamente. Nos vamos a fiabilidad. Fiabilidad unidimensional. En este caso tenemos una sola. Selecciono todas mis ítems y nos vamos a la parte de abajo. Y está tardando en cargar, pero aquí me da automáticamente la U de McDonald's. Pero yo le puedo decir, no, yo no quiero esa, o si la quiero, la puedo poner o la puedo quitar y me da mi alfa de Cambridge, que es la que usamos normalmente. Y casi siempre, ahorita salió con un buen nivel de confiabilidad de 0.78. Podemos poner, si se elimina el elemento, también en estadísticos de elementos. Doctora, disculpe que le interrumpa. Hay una pregunta aquí de el maestro Manuel Alejandro. Dice, ¿las correlaciones sirven para relacionar variables por medio de ítems o me equivoco? Dice que si se pueden relacionar los ítems, dimensiones o variables. La correlación es para factores, dimensiones o variables, depende cómo lo ustedes. Una disculpa, yo no soy maestro. Perdón. No se preocupen. Las correlaciones son de dimensiones, variables o factores, depende de ustedes cómo lo conozcan. Siempre ha sido una discusión, depende del área de conocimiento, le llaman de forma diferente. No suele usarse para la correlación de ítems. A veces hacemos eso de la correlación de ítems cuando estamos queriendo validar instrumentos, pero el mismo software te dice, y que no te está dando la validación y puede ser que uno de esos ítems, y sobre todo cuando son de creación propia, no está relacionado con el resto. Entonces, por eso pueden ser, y se puede llegar a hacer el análisis, pero no como lo hicimos ahorita. Tiende a ser con variables, dimensiones o factores, como lo denomine usted, que es como el que creamos ahorita con las columnas, que es un conjunto de ítems que se agrupan y de ahí nos da un factor, variable o dimensión, y que necesitamos al menos 2 factores o variables, dimensiones, para hacer la correlación.
Y ahorita, volviendo al análisis de fiabilidad, voy a volverlo a hacer, por si lo hice muy rápido. Es en el más, si no les aparece, les va a aparecer como fiabilidad, que es la confiabilidad, le van a dar clic y les va a aparecer aquí para poder hacer el análisis. Lo seleccionan el primero, arrastran todos los ítems que correspondan a su variable dimensión o factor y les va a hacer el análisis. Nosotros en análisis seleccionamos alfa de Combrage, podemos dejar la U de McDonald's si ustedes gustan y podemos poner también para ver qué ítem no está ayudándonos con la confiabilidad, que son algunos de los análisis que a veces utilizamos para ver si requerimos descartar alguno de los ítems. Ya que tenemos, en este caso, tuvo una adecuada confiabilidad de 0.84, ahora seleccione menos. Para los que me dicen, maestra, no había dicho que 0.78. Había usado las 10 y ahora usé solo 5, que son las de espectro positivo de la variable de autoestima. Y ya nada más para cerrar y dejar un espacio para preguntas, en factor podemos hacer el análisis factorial de componentes principales y también tenemos el análisis factorial exploratorio. Aquí lo separan, curiosamente, en nuestro campo en ciencias económico-administrativas, tendemos a utilizar el análisis factorial de componentes principales. Sin embargo, en otros campos o disciplinas utilizan el exploratorio, voy a abrir, con rotación oblicua o muchas veces me ha tocado utilizar la ortogonal, Max, o también la oblicua, Obli. Esto simplemente es la forma en que hace el cálculo que va cambiando, depende del libro, depende del autor y también depende del campo de conocimiento que ustedes busquen. Si se fijan, el análisis sigue siendo de componentes principales y lo único que nosotros haríamos ahorita, las primeras, pues las 10 me dieron y si se dan cuenta, yo hice lo que he hecho toda la sesión, solo jalé los ítems de una columna a la otra. Tienen que ser, si se dan cuenta aquí, escalares obligatoriamente para que nos aparezca el análisis. Si nosotros lo tenemos en nominal u ordinal, no nos va a hacer el análisis factorial exploratorio. Aquí, como les decía, ya es muy intuitivo y te va diciendo. Y automáticamente te da el resultado. Se dan cuenta, esta variable se integra en dos factores, que son las de espectro negativo y las de espectro positivo, que nosotros tenemos, y nos da ciertos resultados. Sin embargo, para los que ya han hecho algunos análisis factoriales exploratorios, estos no nos dice realmente si se compone de forma adecuada. Entonces, nosotros en opciones de salida vamos a pedir la prueba de cameo y la de esfericidad, contraste de esfericidad de Barrett, que son las que nos permiten a nosotros decir o identificar, pues si nuestro instrumento cumple con ciertos indicadores de que pues es válido. También podemos ver la correlación de los factores y también los gráficos de sedimentación. Como vemos aquí, todos los ítems tienen el contraste de Kaiser-Meyer-Olkin, que es de acuerdo a la teoría es de 0.70 hacia arriba, y el contraste de esfericidad de Barrett no solamente nos pide que sea significativo. Y pues tenemos los autovalores, las sumas, el acumulado, las cargas, ¿no? De los porcentajes que nos sale tanto de la solución rotada y la no rotada. Y en este caso lo hicimos ProMax. Si nosotros lo quisiéramos de como normalmente lo hacemos en ciencias económico-administrativas, nos vamos a componentes principales, Varimax, y nos va a hacer unos pequeños cambios en los datos, pero son mínimos normalmente. Por ejemplo, el 1 ya pasó a 0.82.
se fijan, el indicador general es de 0.769. Sigue siendo significativo. Tenemos nuestros factores, tenemos... ahorita se me olvidó el nombre, pero me voy a acordar de ese factor. Ahorita me acuerdo cómo se llama. Hace mucho que no los hacía. Y tenemos pues la proporción de cuánto es la proporción de cada uno de estos factores en el resultado de las estadísticas. Voy a dejar de compartir. Y no sé si alguien tenga alguna duda. Tal vez ya esto fue más rápido y nos falta un poquito más de teoría, pero es para que vean que es muy sencillo hacer bastantes análisis. También podemos hacer el factorial confirmatorio en unos pasos muy sencillos. Así es, la sesión de mañana será para validación, pero aprovechando que nos alcanzó el tiempo y que ahora sí, que pudieran ver, pues, que ofrece en una sola interfaz muchas opciones para las personas que pues, nos dedicamos a la investigación. Doctora, una consulta, ¿se puede sacar las pruebas de comparación múltiple? Echefe, Duncan, Tukey. Sí. Ya, gracias. Sí, en los de contraste y también los podemos encontrar en ANOVA. En YouTube nunca los he hecho, pero sé que sí se pueden. En YouTube, si usted le pone pruebas de contraste JASP, que ahorita lo voy a hacer yo, le va a aparecer el video de exactamente cómo hacerlo. Ahora, no sé si hay alguna otra consulta. Ah, sí, déjenme les comparto mi pantalla para compartirles también nuestros datos. Aquí, que igual se van a enviar como bien mencionó el doctor y toda la información se encuentra también compartida en la página de YouTube de la red. Si ustedes escanean el código QR van a tener acceso a la presentación. Si entran a la página de YouTube del Cuerpo Académico de Administración y Desarrollo de las Organizaciones, van a tener acceso también a esta grabación. Y la presentación es todo con todos y los videos. También les pusimos algunas de las referencias y añadí al final esta parte que les decía del libro que nos hizo Sonia, si mi cerebro no me falla, el favor de compartir la liga. Yo lo tenía descargado, le dan clic y los va a abrir automáticamente al libro donde les va diciendo paso a paso. Hay más información de esto en inglés que en español, pero como les mencionaba en los recursos de apoyo de JASP, hay videos, hay GIFs, hay toda la información. Quiero dejar de compartir esto para mostrarles nada más. Por último, ya para dejarlos en los recursos, están todos los materiales, páginas, información, pero también tenemos, o mejor dicho, tienen todos análisis también, todos de los análisis que nosotros podemos ver y cómo descargarlos. Y ahorita les encuentro exactamente dónde están estos son
lo que les decía. Algunos van a tener blog donde te dicen GIF y videos de YouTube. Y aquí te dice todo, sí se los voy a pasar por aquí, se los voy a agregar, de cómo ir haciendo cada uno de los análisis. Es muy similar a lo que les compartimos en la presentación, pero con todas las otras técnicas. Doctora, hay otra pregunta de parte de Jesús Abraham Zazueta Castillo. Dice, doctora, ¿podría repetir la diferencia entre SPSS y JASP? ¿Y en qué situaciones usar una u otra? Gracias. Bueno, la principal diferencia y la más importante es que JASP es gratuito, totalmente gratuito, no tienes que pagar por él. Y SPSS es de paga. Y cada vez están más caras las licencias. Y hoy en día, cuando uno publica, te están pidiendo que ponga, porque tal vez no tenga que decir esto en grabación, pero muchos accedemos debido a las limitantes de nuestras instituciones en ocasiones a recursos piratas. Entonces, JASP es la alternativa para que nosotros no tengamos que caer en esas alternativas pues que a veces nos limitan, ¿no? Para el desarrollo. Y JASP nos ofrece los mismos análisis estadísticos y hasta mucho más que SPSS, porque, por ejemplo, SPSS no te permite hacer ni ecuaciones estructurales, ni te permite hacer análisis factoriales confirmatorios, te permite hacer análisis factoriales exploratorios. Yo ya tengo algunos años que no uso las nuevas versiones de SPSS, pero esas son las principales diferencias. Además de cómo te arroja los resultados, terminas en la misma plataforma. No les enseñé, pero es último, ahora sí les prometo, último, disculpen por extenderme demasiado, pero tiene mucho la plataforma para otorgarnos. Aquí le damos nosotros y le damos guardar como, y OSF es una página de internet que te permite publicar tus datos y toda la información. Después podríamos hacer una plática al respecto de esto, que hay mucha información, proyectos de investigación, hay bases de datos, hay propuestas, hay colaboraciones, ahí puede uno encontrar colaboraciones internacionales, todos arrojados son en OSF, pero lo podemos guardar en nuestra computadora, le damos ordenador y yo le voy a dar que lo voy a guardar en mi escritorio y me va a guardar, yo le voy a poner 24 de octubre y lo voy a guardar en mi escritorio y me lo guarda como .jasp. Y la próxima vez que yo quiera abrir mi JASP, lo voy a cerrar. Tarda un poquito. Yo me voy a abrir archivos recientes y me va a aparecer el ejercicio que hice, y si no también lo puedo buscar en mi ordenador. Le doy clic y automáticamente me abre en donde yo me quedé con los análisis estadísticos que yo hice. Eso es lo último que les diría para ya no extenderme más y robarles de su tiempo.